Hola, mi nombre es Víctor Mejía. Soy instructor de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera y el día de hoy les voy a hablar sobre la crónica. Este es un género literario y también un género periodístico, por lo tanto se denomina un género híbrido, porque si bien utiliza recursos de la literatura, es un género que se utiliza en el periodismo para contar las historias de una forma novedosa. Miremos algunas de las características más importantes de la crónica. En los tiempos de las colonias, los cronistas eran unos personajes muy importantes para los reyes y para los soberanos, ya que ellos eran enviados a las colonias para hacer como una especie de relatoría muy detallada de todo lo que pasaba y de todo lo que estaban viendo. Como no teníamos los recursos del video ni del audio, los cronistas eran unas especies de cámaras fotográficas, los cuales escribían en sus libretas y en sus pergaminos todo lo que estaban viendo, con lujo de detalles. Eran los ojos del rey y los ojos del soberano, y estas crónicas servían para que los reyes tomaran decisiones sociales, políticas, económicas, etcétera. Entonces, esa labor del cronista, como una especie de registro detallado de todo lo que sucedía, les dio un rol muy importante en la época de la colonia. En este libro, Antología de Grandes Crónicas Colombianas, editado por el maestro Daniel Samper Pizano, y que tiene varios tomos, son 3 tomos, se hace como una selección de gran cantidad de crónicas escritas desde la época de la colonia hasta épocas recientes. Les recomiendo este libro, va a estar en la biblioteca de Mosquera para que lo ubiquen en cuanto termine nuestro encierro y lo puedan ubicar. El prólogo es muy bueno porque el prólogo nos da, digamos, como una reseña histórica muy importante de la crónica en Colombia, y valía la pena que nuestros estudiantes y nuestros eh, participantes a los talleres pues tengan acceso a esta importante colección de tomos de crónicas colombianas. Dentro de los cronistas de Indias, además de Fray Bartolomé de las Casas, que ahora se los mencioné, podemos destacar también a Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alba, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, Hernán Cortés, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Francisco López de Gómara, Diego Durán, Francisco Jiménez, Toribio de Benavente, Bernardino de Sahagún, Francisco de Aguilar. Bueno, fueron muchos, y ellos se dividían toda la colonia por regiones y iban contando lo que iba sucediendo, y como les expliqué ahorita, pues esto tuvo gran trascendencia también en las decisiones políticas, económicas y trascendentales que se tomaron con las personas que estaban siendo colonizadas, y sobre todo por los maltratos que habían acá presentes. La crónica de sus orígenes siempre ha tenido un espíritu contestatario. El origen de este tipo digamos, de orientación en la crónica puede remontarse a Fray Bartolomé de las Casas, cuando escribió la crónica de la destrucción de las Indias. Su posición fue crítica frente a las colonias españolas que en sus orígenes, en sus inicios, vinieron a arrasar todo el continente americano y por supuesto arrasar todas las riquezas y toda la cultura indígena que estaba en esas regiones. Gracias a Fray Bartolomé de las Casas se crea la Junta de Valladolid, que es una especie de comité en donde se empiezan a conciliar dos grandes posiciones frente a la colonia y sus objetivos. Uno estaba defendido por el mismo Fray Bartolomé de las Casas,
quien hablaba de, digamos, de este arrasamiento que hizo la corona española, y por el otro lado estaban posiciones como la de Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el derecho de la corona española a hacer este tipo de colonización agresiva. Y bueno, esto lo que muestra es que la crónica históricamente siempre ha tenido un espíritu de denuncia y un espíritu contestatario, y esto hace que sea un género muy importante tanto para el periodismo como para la literatura. La crónica como género periodístico ha tenido personajes muy destacados que han transformado para siempre la literatura. Uno de ellos en Estados Unidos es el inmigrante italiano Guy Talese, proviene de familia italiana, y su perspectiva del mundo y de la vida lo convirtió en uno de los padres del periodismo literario, que luego retomaron varios autores en América Latina, dentro de ellos nuestro gran Gabriel García Márquez. Guy Talese nació en Ocean City el 7 de febrero de 1932 y se considera como uno de los escritores y periodistas más influyentes del género de la crónica, y un revolucionario de todos los géneros, porque convirtió el texto periodístico en un texto literario de una manera magistral. Para mis estudiantes y para las personas que están participando de esta charla, pueden encontrar algunas crónicas de él haciendo la búsqueda en Google. Pueden encontrar una crónica memorable que se las puse a leer a mis estudiantes, que se llama El pequeño sastre de la mafia, y es donde narra la historia de su padre cuando era pequeño y en un pueblo de Italia era ayudante de sastre, de un sastre reconocido de un pequeño pueblo, en donde por supuesto por la época y por las condiciones habían unos grandes gángster o unos grandes digamos delincuentes que se dejaban guiar mucho por la moda y por la ropa, y pasan unas situaciones muy cómicas, porque si algo no pierde Guy Talese en su obra es eso, el humor y la capacidad de describir las acciones más cotidianas de una manera muy agradable y muy cómica. Guy Talese se describe a sí mismo, le voy a leer textualmente en uno de los textos que escribió, porque esto también nos permite comprender un poco cómo es el punto de vista del cronista. Vengo de una isla y una familia que reforzaron mi identidad de estadounidense marginal, de extraño, de forastero en mi país natal. Soy de ascendencia italiana. Soy hijo de un sastre severo pero caballeroso de Calabria y de una madre italoamericana amable y emprendedora que dirigía con éxito el negocio familiar de prendas de vestir. Fui educado por monjas y sacerdotes católicos irlandeses en una pobre escuela parroquial de las islas de mayorías protestantes de Ocean City, frente a las costas del sur de Nueva Jersey, donde nací en 1932. El oficio de la crónica nos trajo grandes personajes para la literatura. Dentro de ellos tenemos a escritores como Juan Gabriel Vázquez, que actualmente es uno de los escritores más destacados del país, quien también viene de la escuela del periodismo. Pero no nos vamos muy lejos, nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, antes de ser novelista, fue cronista y fue periodista del Heraldo y de otros periódicos nacionales, y fue una de las personas que basó su carrera en este nuevo periodismo, en este periodismo literario, que es un lenguaje que llegó para quedarse para siempre. Las grandes revistas y los grandes medios del mundo se han destacado siempre porque la crónica y el reportaje han estado ahí presentes, dándole como un enfoque diferente a todas las noticias. Entonces, estas son las virtudes de la crónica, y digamos que una de las características principales que tiene este género es que cuenta hechos reales, no se sale de ese marco. Si se va a contar una historia, se cuenta una historia real en donde sucedieron unos hechos, y lo que cambia es la manera como se cuenta, es la forma como se cuenta,
son los recursos que busca el escritor o el cronista para hacer que esa historia se cuente de una manera diferente, en donde lo que prima son los detalles, son las situaciones, es el decorado si se quiere, y la manera creativa definitivamente como se cuenta esa historia. El texto que les leí de la autobiografía de Gaita Lese da cuenta también de una óptica. El cronista ve diferente a todos los otros. De hecho, las personas que están en el oficio de la escritura tienen una manera de ver diferente los hechos. No los ven como todo el mundo. Siempre descubren que hay algo detrás, hay un metasentido, un metalenguaje, hay un mensaje detrás de todo. Y eso el cronista lo tiene muy agudo, entonces por eso logra desenmascarar una serie de situaciones y contar historias diferentes con un enfoque diferente.